En este video te voy a enseñar a cómo hacer una abrazadera para el cable de las conexiones del motor del ventilador. Lo vamos a hacer a partir de este difusor plástico de un bombillo LED que se ha dañado. Lo vamos a hacer a partir de acá, pero vos también lo podés hacer a partir de una botella plástica de cualquier refresco que hayas consumido. Vamos a reciclar el día de hoy. Así que vamos a hacer a un lado esto. Podemos cortar por acá. Bueno, podemos cortar aquí también. Y ahora nos vamos a ayudar un poquito de la cuchilla. Y con cuidado, mucho cuidado al utilizar la cuchilla. Ok, aquí ya se terminó de romper. Pero nosotros lo que vamos a necesitar es este trozo nada más. Ok, ahí tenemos nuestro corte, ya bastante derecho. Y entonces aquí vamos a darle aproximadamente unos 8 milímetros a nuestra abrazadera. Ok, ahí lo tenemos. Ahí tenemos nuestra fajita. Ya la pueden ver ustedes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A partir más o menos de 1 centímetro. Así vamos a tomar con el alicate nuestra fajita y vamos a doblarla hacia arriba. ¿Ok? Para formar esta parte de acá. ¿Ok? Ok, ahí. De acuerdo. Ahora vamos a tomar un destornillador que sea aproximadamente al diámetro del cable que nosotros en donde vamos a utilizar nuestra abrazadera. Vamos a bordearla aquí, ¿ok? Así como la estamos viendo. Vamos a bordearla aquí. Vamos a cortar un poquito el remanente. Y aquí tenemos la fajita que estamos haciendo. Y si ustedes se fijan, ahí ya va tomando forma poco a poco nuestra abrazadera. Todavía tenemos un poquito largo aquí, así que le vamos a cortar un pedacito. Recuerden que el diámetro del destornillador que van a utilizar tiene que ir de acuerdo al perímetro o casi al diámetro también del cable en donde vamos a utilizar esta abrazadera, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, ahí casi la tenemos. Ahora, lo que vamos a hacer nada más es redondear un poquitito. ¿Ok? Entonces, esta abrazadera la puedes hacer de cualquier botella de refresco que hayas dejado de utilizar, de beber. En vez de botarla a la basura, la recoges como parte de la materia prima que utilizamos para resolver los problemas que hay con nuestros ventiladores. Entonces,
Si ves, aquí queda todavía material y queda más todavía aquí en esta parte que ya se rompió. Esto queda para seguir resolviendo ese problema. Entonces, ahora con el cautín vamos a abrir un agujerito lo más centrado posible que podamos hacer aquí. Aquí vamos a abrir un primer agujero, más o menos centrado ahí. No me va a quedar tan centradito como quisiera, pero por lo menos esa es la idea. La idea se la dejo a ustedes. Lo hacen despacito. ¿Ves? Ahí no me quedó centrado, no me quedó tan centrado que se diga. Y ahora vamos a hacer el otro agujerito por acá. Ustedes ya lo tienen que hacer mejor que yo, ¿ok? Yo les estoy dando la idea nada más y ustedes lo hacen mucho mejor que yo. Ok, ahí tenemos el otro agujero. Si ustedes no tienen cautín en su casa, entonces lo que pueden hacer es calentar un clavito. Ya por último, pues lo pueden hacer incluso con una broca, con el taladro, y ya pues les va a quedar muy bien. Les va a quedar mucho mejor, como les decía, mejor que lo que yo le estoy haciendo a ustedes aquí. Les tiene que quedar mucho mejor. ¿Ok? Yo estoy quitando las rebabas que dejó la temperatura para que solo me queden los agujeros. Estoy haciendo esta abrazadera rápido aquí con ustedes para que ustedes puedan observar ya de una sola vez cómo es que va instalada la abrazadera. ¿Ok? Para que vean cómo nos quedó la abrazadera que estamos haciendo. La vamos a colocar aquí y le voy a dar más acercamiento para que así lo podamos ver mejor. ¿Ok? Y vamos a poner aquí nuestra abrazadera. Buscamos el destornillador. Y ahí entonces ustedes pueden observar que ya le estamos dando una ubicación a nuestro cable, el que lleva las conexiones de las velocidades hacia el selector. Y así como ustedes pueden observar, observen muy bien cómo quedó esta abrazadera. Miren ustedes, ahí pueden observar ustedes cómo quedó nuestra abrazadera. Si les gustó el video, por favor dejen un like, suscríbanse si no están suscritos aún y vamos a seguir con más videos. Ahí te esperamos en los videos que tenemos para ustedes. Hasta la próxima.